Hola, mi nombre es Samuel Cervera. Estamos en El Espejo del Tiempo. Soy historiador y politólogo. Vamos a platicar sobre el 5 de mayo. El 5 de mayo, la famosa Batalla de Puebla para México, es un hecho conmemorativo que se celebra tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha resignificado, ha tenido un sentido mucho mayor. No solamente conmemora lo mexicano o una victoria mexicana, sino inclusive a los hispanos. Muchos norteamericanos piensan que es la fecha de independencia de México, pero en realidad es, por supuesto, una victoria importante, pero ahí se le da un sentido mucho más amplio. Se conmemora toda esta rica cultura latina o latinoamericana. Para México el 5 de mayo es relevante, quizás en otro sentido, es la famosa Batalla de Puebla, la primera victoria sobre los franceses en 1862, el inicio de la intervención francesa, esos 5 años complicados en que estuvieron los franceses en México y que Benito Juárez los logra derrotar. Inicia justamente con esta batalla importante. Es una batalla que es relevante porque es la primera vez que se enfrenta de manera fuerte un ejército mexicano relativamente amplio con casi todo el cuerpo expedicionario francés, y se les vence. En unas cuantas horas son derrotados. Los franceses se dan cuenta que el enemigo es mucho más complejo y esto va a retrasar la invasión un año. Se retirarán los franceses a Veracruz, al puerto de Veracruz. Ahí se fortalecerán y se mantendrán un año hasta que llegarán refuerzos, 3 veces más, y finalmente conquistarán Puebla, la mayor parte de México, pero conquistarán, no, invadirán, ya que justamente no pudieron, el pueblo mexicano en ese momento no pudo ser conquistado, sino logra contraatacar y finalmente expulsarlos. Es un hecho histórico que nos muestra muchas cosas. Lo primero que hay que recordar es que es el fruto de una profunda división que había en México entre conservadores y liberales, y debería ser visto como el gran daño que nos podemos hacer los mexicanos cuando polarizamos nuestras posturas. Es algo que pasa mucho en América Latina y que es producto de la falta de educación. Justamente conservadores y liberales nunca pudieron ponerse de acuerdo. Una vez que los conservadores son derrotados, van a Europa y llegan al grado extremo de traer un ejército invasor para que nos gobiernen los europeos, porque nosotros no podíamos hacerlo. También nos habla del profundo sentimiento de inferioridad que teníamos y que todavía está ahí presente, y que también es producto de la falta de conocimiento, de la falta de cultura. También de ahí podemos aprender a que mientras más profundicemos en nuestra propia experiencia, en nuestra propia historia, más fácil es tener una identidad sólida. Uno de los resultados importantes es que se derrota a los franceses precisamente porque una buena parte del pueblo de México se unifica, y es quizás la primera lucha en la que los mexicanos están de acuerdo, y eso nos enseña otra lección. Una vez que nos integremos como nación con objetivos en común, podemos lograr prácticamente cualquier cosa, y eso es algo que hay que tener siempre presente. El liberalismo va a triunfar a raíz de ese combate, de esa guerra, y eso también dejará un legado importante, porque se van a desechar otras formas de pensamiento que tienen que ver con el proyecto de nación, con la organización política, que quizás debían haber sido replanteadas o analizadas. Justamente va a dar cabida al autoritarismo, a un autoritarismo extremo, la dictadura de Porfirio Díaz, y también eso debemos aprender, a que después de estos conflictos políticos no debemos destruir al otro, sino sentarnos y analizar qué es lo mejor para el bien común, para todo el conglomerado humano que conforma México. Una lección importante que tampoco hay que olvidar es que gran parte de los conflictos que sufre México durante el siglo XIX es por una actitud terca, difícil, imposible de negociar de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en el siglo XIX le hizo mucho daño a México, un daño que se prolongó hasta el siglo XX y que hasta después de la Revolución Mexicana logró haber una negociación lo suficientemente buena para que el país se desarrollara. Todas estas lecciones de la historia son provenientes del 5 de mayo, por supuesto hay más, hay muchas más, pero estas son algunas, y lo importante es reflexionar sobre este hecho, más allá de si fue una gran victoria o no. En términos históricos no fue una victoria demasiado relevante, murieron pocos franceses, pocos mexicanos, el ejército enemigo no se desmembró, y finalmente continuaron con su invasión y hasta tuvo éxito en el corto plazo, pero en el largo plazo no, y es por estas lecciones de la historia. Sí vale la pena aprender, sobre todo,
que la falta de conocimiento, la falta de educación, la incapacidad de negociar nos han hecho mucho más daño que cualquier otra cosa. El 5 de mayo lo recuerda. No hay que repetir esa lección de la historia. Hay que investigar, hay que leer, hay que conocer nuestra historia, por supuesto, y sin duda hay que aprender a negociar, a entender al otro, a dialogar. Eso es algo que el 5 de mayo nos debe tener también presente y por supuesto recordar que un pueblo que se unifica por un solo objetivo lo consigue sin importar las condiciones en contra. Muchas gracias, mi nombre es Samuel Cervera y nos vemos en la siguiente cápsula.